porque Dios es un caballero. Dios no se va a imponer en tu vida. Te va a buscar, va y busca a su oveja descarriada, deja las 99 para ir a buscarte, pero no va a forzar su entrada a tu casa. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a abrirle. Y también cuando yo ya estoy lista, cuando sí llega este momento donde yo ya estoy lista para acercarme a Dios, es en estos momentos en donde uno tiene mucha necesidad. Hay veces en donde decimos, ¿por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene el fracaso? ¿Por qué mi divorcio? ¿Por qué el rompimiento con mi pareja? ¿Por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Es porque a veces si no nos lleva a ese extremo, no buscamos a Dios y creemos que en nuestras propias fuerzas, que con nuestra propia inteligencia, que con nuestras herramientas, que nuestra racionalidad, que nosotros podemos salir adelante y a veces eh, tenemos que ser humillados para decir, tiene que haber algo más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 2. El día de hoy vamos a ir contando un poco más de mi historia y les voy a ir contando un poquito más de ciertos eventos que fueron pasando en mi vida, que me llevaron como a este lugar de donde yo hoy sé y tengo la certeza que Dios me sacó. Entonces, bueno, la historia comienza hace muchos años, 42 años, ¿no? Eh, no, ya fuera de bromas, fíjense que es curioso cómo hay ciertos eventos en nuestra vida que nos van marcando. Yo tengo uno en particular que es como el que yo siento que parte mi vida, ¿no? Porque de ahí siento que se empiezan como a desencadenar diferentes situaciones y circunstancias en donde yo no sabía quién era, en donde mi identidad se vio em, como quebrantada y en donde también siento que yo perdí mucho de mi autoestima o más bien no tenía autoestima. Y bueno, no se trata obviamente de echarle la culpa a nadie, pero pues sí reconocer que ciertos eventos que son francamente traumáticos, que nos parten y que nos rompen y que nos quiebran y que todos, absolutamente todos nos vamos a enfrentar a ellos en nuestra vida. Y bueno, también vamos viviendo diferentes intensidades todos, ¿no? O sea, lo que me ha pasado a mí, seguramente hay personas que han vivido cosas que son mucho más complicadas y difíciles, sin embargo, todos somos un poco como el resultado de las cosas que fuimos viviendo y sobre todo en nuestra infancia. Entonces, para mí, el evento así como más importante en el sentido que siento que más me marcó fue cuando yo tenía 12 años, ¿no? Mi papá y mi mamá se separaron, pero también yo viví la ruptura, ¿no? De la relación con mi papá, porque si bien, pues, ellos como adultos, pues, no, su relación no prosperó, siento que también se marcó muy fuerte un divorcio de quienes éramos sus hijos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a mis 12 años, yo de haber tenido una convivencia con mi papá, de pronto ya no lo tuve, ¿no? Y entonces eso, en su momento, yo era una niña de 12 años, pues uno como que lo guarda, pero después en la vida adulta empieza a salir a flote y empieza así como que a casi que a controlar nuestra toma de decisiones, empieza como a definir la percepción que tienes de ti misma, tu valor, tu autoestima, ¿no? Y para mí fue muy, 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 muy marcada, ¿no? Como mujer, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, yo obviamente no lo sabía en ese momento, o sea, uno cuando pasa por eventos traumáticos, pues sobrevive, ¿no? Hace lo mejor que puede por librarla, pero evidentemente eso le va dando forma a nuestra cotidianidad y a nuestro día a día. Y entonces yo recuerdo, ¿no? Que yo cuando, pues ya era un poquito más grande, yo creo que mi primer novio yo lo tuve cuando tenía como 18 años. em, y bueno, de ahí como que me fui como involucrando en diferentes relaciones, ¿no? Con hombres, pero siempre eran relaciones como donde yo no me sentía amada. O sea, eran relaciones donde, o sea, yo de verdad recuerdo que pasé por todo tipo de relaciones tóxicas, así todo el catálogo, así yo me aventé todo el catálogo. O sea, yo tengo historias para contar que son verdaderamente
eh, pues, de miedo, incluso situaciones en donde yo me sentí como muy en peligro, muy en riesgo, en donde toleré todo tipo de abusos, de maltratos, ¿no? Y, de hecho, si quieren saber más, ahí tengo un episodio de mi podcast anterior que se titula Migajas de amor, ¿no? Entonces, yo inventé el término migajas de amor antes de que se pusiera de moda lo que es ser migajera, ¿no? Entonces, y ahí en ese episodio cuento como 3 o 4 anécdotas en donde se puede ver reflejado el estado de mi corazón, el estado de mi autoestima, de mi amor propio. Entonces, llegó un punto de mi vida en donde yo me sentía perdida. O sea, yo no daba una en cuanto a mi carrera. Yo me considero una persona con talento para la actuación, con talento para el canto. Sin embargo, yo no daba una, no se concretaban los proyectos, no terminaba yo de cuajar, ¿no? Como se podría decir vulgarmente, ¿no? En la actuación, hacía pequeños papelitos, pero en realidad yo cantaba en restaurantes y en bares, ¿no? Empecé trabajando cantando en un grupo versátil y de ahí me acuerdo que salté, ¿no? A cantar en bares, ¿no? Y en restaurantes. Y en restaurantes donde se contrata sobre todo la música en vivo, eran este tipo de restaurantes de estilo de hostes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo iba a cantar y yo, pues, mi sueño era ser cantante, pero lo que mantenía mi economía era el yo poder cantar en estos lugares. También trabajé como edecán, algunas veces como modelo, ¿no? Pero sobre todo en ambas profesiones, por decirlo de alguna forma, uno me sentía como muy vacía, me sentía como muy inútil, me sentía como usada por mi aspecto. Yo me acuerdo que me acuerdo que una vez estaba cantando en uno de estos bares, ¿no? Y me acuerdo que ese día yo estaba enferma, entonces no pude cantar y solamente bailaba. Y me acuerdo que cuando yo me bajo del escenario, uno de los clientes ya estaba bien tomado, ¿no? Me dice: "Ay, qué bonito cantas". Y yo me acuerdo que yo le dije: "Gracias", pero ese día yo no había cantado. Entonces me di cuenta que la gente ni siquiera te escuchaba cantar, ¿no? Entonces, para alguien que había estudiado canto, para alguien que de verdad yo me profesionalicé en la música, para mí era sentirme como no vista, me sentía vacía y sin embargo era como algo así como comer comida rápida, así que te llena, pero que no te nutre. Entonces me sentía así un poco como muy zombie, ¿no? Y a la par, en mi vida, en mi día a día, yo estaba anhelando encontrar a la persona que me fuera a rescatar, ¿no? O sea, obviamente, cuando venimos de tener este vacío de padre, de tener su ausencia, de sentir que, guau, o sea, tu papá no se quedó a cuidar de ti, tu papá no se quedó a ser esta figura protectora, esta figura proveedora. Entonces dices, pues, algo debe de estar mal conmigo. O sea, los niños siempre tienen esta cualidad que se hacen responsables de lo que está pasando en el entorno, aunque no sea su responsabilidad, como que van cargando, y así fue mi caso. Entonces, yo siempre estaba como idealizando, pero así idealizando de sobremanera, el encontrar al amor de mi vida que básicamente, pues sí, con quien iba ya a vivir como la película de Disney y me iba a rescatar pues, de tantas desgracias, ¿no? Pero entonces yo siempre digo, cuando tú vas a hacer tus compras en el súper con hambre, pues compras cualquier cosa y agarras cualquier cosa y te agarras las papitas más, que no te nutren, ¿me explico? Pues un poco algo así, aunque suene un poco burdo, un poco algo así fue lo que me pasó. Yo empecé a entablar como relaciones con personas que no se interesaban en mí, que no evidentemente yo tampoco sabía mi valor, no tenía idea de cuál era mi identidad. Entonces yo me expuse a como unas, situaciones muy difíciles, ¿no? Les digo que si quieren más detalles, ahí en ese episodio del podcast está. Em pero, y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó conmigo? O sea, yo me sentía como que estaba entrando en una espiral, así descendiente, así de autodestrucción. O sea, yo, en esta persona sensible que siempre he sido, eh, me sentía sumamente inmunda, me sentía sumamente, como sucia, me sentía, que no era valiosa, porque todo el tiempo estaba viendo rechazo de los hombres, veía rechazo y rechazo y rechazo, y veía que no querían nada en serio conmigo y no querían tener una relación conmigo como como comprometida, ¿no? Y entonces fue verdaderamente, yo me sentía como de verdad como en una espiral de autodestrucción terrible. Yo me sentía muy, muy, muy vacía. Y y sin embargo, en estas etapas de mi vida, pues, yo me acuerdo que Dios siempre me estuvo buscando, lo cual
hasta ahora, que lo puedo recordar, es que hago conciencia, ¿no? Yo en algún momento yo llegué a un congreso de mujeres en una iglesia cristiana que se llama Amistad Cristiana. Yo llego a ese congreso y me acuerdo que porque nadie en mi familia era cristiana. Entonces, literal, o sea, Dios me llevó y llegué a ese congreso. Fue una de las veces que Dios tocó a mi puerta, pero que yo en ese momento no estaba lista para abrirle. Y me acuerdo que era un congreso de mujeres y me acuerdo que ahí nos hablaron del versículo, si no mal recuerdo es, no me acuerdo, segunda de Corintios. Bueno, en donde habla que, ahorita lo vamos a poner aquí abajo para que lo lea, en donde habla de que tú puedes ser hecho una criatura nueva en Cristo. Me acuerdo que cuando yo escuché eso, yo dije: "¿Cómo?". Porque aparte me acuerdo que la persona que lo estaba predicando nos habló de que, o sea, ella usó una metáfora y dijo: "Tú te puedes poner ese vestido blanco, porque en Cristo eres limpia, en Cristo eres completamente transformada y estás completamente restaurada". Y yo me acuerdo que yo dije: ¿será posible? Porque yo que me sentía así, totalmente monstruosa, fallada, loca, enferma, o sea, yo me sentía así, de verdad, yo tenía como un concepto propio muy, muy, muy negativo. Y lo que mi voz me decía todo el tiempo, o sea, mi cabeza me decía siempre negativo y siempre era tirándome abajo y era como muy destructivo. Y entonces, me acuerdo cuando yo escuché ese versículo y dije, y me acuerdo que yo en ese momento llegué y yo en ese momento yo ya había conocido a quien hoy es mi esposo. Y me acuerdo que yo le dije: "Oye, es que la pastora dijo que yo puedo ser una criatura nueva", porque yo imagínense, yo decía: "No, yo tengo unos antecedentes así kilométricos, o sea, de un montón de parejas que he tenido y me han pasado un montón de cosas horribles y tengo un montón de historias tétricas y horribles y deprimentes". Y me dijo y ella me dijo: "Tú puedes ser hecha nueva, o sea, eso dice Dios de ti". Y para mí fue así como que se me encendió un foco y me dio una esperanza impresionante. Y sin embargo, después fueron pasando cosas y yo dejé de ir a esa iglesia y nunca más me volví a acercar. O sea, fue algo a lo que yo asistí una vez y nunca regresé, ¿no? Y luego en otro momento me acuerdo que yo ya estaba en el gimnasio, me inscribí al mismo gimnasio donde hoy va quien es mi esposo, ¿no? Él me dijo: "Vente, pásate aquí a este gimnasio conmigo". Entonces ya empecé a ir. Y me acuerdo que había una chica ahí en el vestidor que yo no la conocía, no era mi amiga, pero un día me habló de Cristo y me regaló una Biblia, ¿no? Entonces ella me dio una Biblia y me escribió una dedicatoria impresionante. Pero yo me acuerdo cuando me la dio y yo la vi, yo como que dije: "Ay, esta señora", como yo, o sea, yo el episodio anterior les conté que yo tenía mis prejuicios así como: "Ay, estos aleluyos", así de yo medio le oía en el gimnasio, ¿no? A la señora. Esa señora soy yo hoy, ¿no? Pero bueno, de mí huyen ahora. Pero bueno, y entonces, me escribió una dedicatoria tan hermosa. Hoy la puedo leer y sé que es hermosa porque esa Biblia así la agarré y la guardé, ¿no? Y luego me cambié de casa como 1,000,000 de veces, y ahora que en la nueva casa en donde estoy actualmente, me acuerdo que me apareció, o sea, en la mudanza apareció, y yo leí la dedicatoria y dije: "Señor, eres tan impresionante", o sea, porque siempre me has estado buscando y siempre me has querido traer a ti, pero yo no estaba lista. Y bueno, ya la tercera fue la vencida, que es como les conté en el episodio anterior, cuando, la profeta Mariana llegó como clienta al salón de belleza. Entonces, esto fue como un encuentro muy, muy importante para mí, porque Dios es un caballero, Dios no se va a imponer en tu vida, te va a buscar, va y busca a su oveja descarriada, deja las 99 para ir a buscarte, pero no va a forzar su entrada a tu casa. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a abrirle. Y también cuando yo ya estoy lista, cuando sí llega este momento donde yo ya estoy lista para acercarme a Dios, es en estos momentos en donde uno tiene mucha necesidad. Hay veces en donde decimos: "¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene, el fracaso? ¿Por qué mi divorcio? ¿Por qué el rompimiento con mi pareja? ¿Por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas?". Es porque a veces, si no nos lleva a ese extremo, no buscamos a Dios y creemos que en nuestras propias fuerzas, que con nuestra propia inteligencia, que con nuestras herramientas, que nuestra racionalidad, que nosotros podemos salir adelante, y a veces, tenemos que ser humillados para decir: "Tiene que haber algo más", y ese fue mi caso, ese fue mi caso.
Entonces, ya cuando llega ese momento en donde yo estoy abierta, o sea, ya estoy en la lona, o sea, ya no puedo, no quería vivir, o sea, yo tantas, tantas veces que yo pensé, ¿no? En el mundo estaría mejor sin mí. Es que tantas veces donde yo pensé, ¿cómo podría morirme sin sentir dolor? ¿Cuántas veces yo me sentía tan sola, me sentía tan devastada? De verdad sentía que yo lastimaba a todas las personas a mi alrededor. Yo sentía que de verdad era una carga. Muchas veces lo único que me detuvo de quitarme la vida fue pensar en mi mamá. O sea, porque yo dije: "Creo que voy a tener que esperar a que mi mamá se muera para poder tener el valor de hacerlo", porque eso fue lo único que en su momento me detuvo de de verdad querer desaparecer, ¿no? Y cuando uno ya está en ese momento, ¿no? O sea, Dios me trajo, yo sé que fue y Dios me con lazos de amor me fue trayendo hacia Él, me fue trayendo hacia Él, y y pude tener ese encuentro con Él, ¿no? Y bueno, lo más increíble de conocer de Dios, o sea, cuando uno ya tiene un encuentro personal con Él, es que te das cuenta que todo lo que el mundo ha dicho que tú eres, es lo que el mundo dice que eres. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y tú conoces lo que Dios dice de ti, o sea, es completamente distinto y te llena de una forma que nada en el mundo te puede llenar. Entonces, yo en mi camino, ¿no? O sea, mis papás decían que yo era una cosa, mis amigos decían que yo era una cosa, la gente en los castings de actuación decía que yo era una cosa, me definía de cierta forma, eh, mi mamá decía que yo era una cosa, todo el mundo tenía como una opinión y no siempre es la mejor, no siempre es positiva, y luego uno empieza a hacerse su propia voz, ¿no? Que te dice lo que eres, o que te defines en base, te mides en base a lo que tienes, te mides en base a cómo te ves, te mides en base a todo lo externo, ¿no? Y cuando tú conoces lo que Dios dice de ti, es completamente increíble. Y entonces, de las cosas más importantes que yo siento que rescato, que Dios está haciendo en mí hoy, es que me ha dado una nueva identidad. Cuando uno sabe quién es, uno no permite ciertas cosas, no se expone a ciertas cosas, no hace ciertas cosas, ¿no? Y uno entiende el propósito que uno tiene, el valor que tú tienes, ¿no? Yo antes, por ejemplo, me medía por cómo me veía físicamente, ¿no? O sea, tú también. Oye, el podcast pasado se van a ir todos a escucharlo porque me los estoy mandando. Pero bueno, en el podcast anterior ahí cuento mucho, por ejemplo, de que yo tenía siempre una imagen negativa de cómo me veía físicamente. O sea, a mí no me gustaba verme a cuadro, no me gustaba, o sea, y es curioso porque yo estudié actuación y canto, sin embargo, era para mí muy, muy tortuoso verme, ¿no? Yo, y mucha gente lo sabe porque lo conté, y yo me operé 5 veces la nariz, por ejemplo, ¿no? Y tengo, o sea, imagínense 5 cirugías plásticas de nariz. Yo digo hoy, tengo nariz de milagro, ¿no? De hecho, mi nariz, no quedó simétrica, porque evidentemente una nariz que se ha operado 5 veces, pues ya no cicatriza igual. Pero yo me acuerdo que yo me hice la primera vez, la operación y no me gustó, y yo me veía al espejo y no me gustaba, y yo me rechazaba y me sentía fea, y después vino la segunda, y después vino la tercera, y después vino la cuarta, y después vino la quinta, ¿no? Y siempre había esa sensación como de vacío, o sea, imagínense el sufrimiento, el dolor que pasé, el dinero que invertí, y siempre me seguía sintiendo igual, o sea, yo siempre me seguía viendo que no me agradaba lo que veía en el espejo, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte, pero es real y solo es un ejemplo de muchos, o sea, porque estoy ahorita, o sea, cuento de mi nariz, pero en realidad esto se ramificaba en todos los aspectos de mi vida, en donde había una no aceptación, en donde había un rechazo por lo que yo era, ¿no? Muy profundo y brutal. Entonces,
Yo me acuerdo que ya la última vez que me operé, yo dije: "Bueno, ya, o sea, ya me voy a quedar sin nariz". De hecho, me cuesta mucho trabajo respirar como consecuencia de todo eso. No puedo oler casi los perfumes y las cosas porque mi olfato ya está muy quedó muy dañado, muy lastimado, ¿no? Y y pero siempre me seguía sintiendo vacía y me seguía sintiendo fea, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo empecé el podcast, anterior, ¿no? Lavadero Conciencia, yo grababa, eh, con mis micrófonos en mi closet. Yo me encerraba, conectaba mi micrófono a la computadora y yo me ponía a hablar hacía mi pequeño acordeón y me ponía a hablar. Y me acuerdo que las personas que me empezaron a escuchar es impresionante, porque de repente me empezó a escuchar gente en Ecuador, y me empezó a escuchar gente en Rumania, y me empezaron o sea, los podcasts son increíbles porque es como yo digo, lanzas una botella al mar y llega a la persona correcta. Y me acuerdo que las personas me decían incluso: "Oye, hazlo en video", ¿no? De hecho, una amiga muy querida que está en Ecuador, ella me decía: "Ya haz video, Spotify ya respalda el video, ya sube tu video". Y yo me acuerdo que decía: "No, es que es muy complicado, no, está muy difícil hacerlo en video", pero en realidad es que dentro de mí yo no me quería ver. O sea, para mí era muy seguro que escucharan mi voz, pero que no me estuvieran viendo, ¿no? Entonces, hoy no me siento así, y es parte de la restauración que Dios está haciendo conmigo, y me falta un montón, o sea, yo les estoy diciendo que hoy estamos en noviembre, pero yo conocí de Cristo y realmente decidí seguirle y caminar, ¿no?, con Él en enero. Y bueno, pues, también estoy, como la idea, ¿no?, de que yo soy hecha nueva, está cada vez más como echando esa raíz profunda en mí, de que he sido, limpiada. Y algo muy importante es que a Dios no le importa lo que pasó en tu pasado, ¿no? A todo mundo le podría importar, pero a Dios no. Y Dios te ama, y tú puedes venir a Dios exactamente como eres. Porque yo tenía esa idea, por eso sé que mucha gente tiene esa idea de que tú para venir a Dios tienes que ser un santo, ¿no? Es que los que están en las iglesias son santos o se creen santos, ¿no? Son hipócritas, pero se creen santos, ¿no? Esa también es otra que dice. Y sin embargo, Dios te dice: "Ven como eres", porque la transformación que hacemos en Cristo no la hacemos nosotros, la hace Él. Entonces, todas las cosas que tú necesitas cambiar, que necesitas que sean llenas e iluminadas por Él, que todos esos rincones oscuros, dolidos, heridos que tienes de tu vida, de tu historia, de tu pasado y de tu identidad, es traerlo a Él, porque Él hace la restauración. O sea, yo vengo de un camino en donde yo intenté hacerlo por mis propias fuerzas. Yo intenté hacerlo a través de la racionalidad, a través del esfuerzo literal, el esfuerzo humano. Pero cuando te das cuenta que con Cristo puedes venir como eres, con tus cargas, tu pasado, tus defectos, tus limitaciones, las cargas más terribles que tengas, los actos más vergonzosos que vengas cargando, lo que no le quieres contar a nadie, lo llevas ante Él y Él es el que hace. Cuando tú aprendes a caminar con Él y a depender de Él, Él hace esa transformación en su tiempo, a su forma, a su modo, de una forma sobrenatural. Y eso es completamente algo diferente que yo jamás había vivido. Y por eso es que para mí es tan importante hoy poderlo compartir con las personas que están buscando desesperadamente una salida, una respuesta, o que quizás se pueden estar sintiendo como yo tantas veces me sentí, porque yo sé lo que es estar en ese lugar de oscuridad, yo sé lo que es estar en ese lugar de no querer vivir, y el que tú sepas que hay una nueva forma en la que tú puedes vivir, que eres amado, que eres deseado y que puedes ser restaurado, porque yo hoy sé que yo no estoy o sea, que a mí me falta mucha restauración y sin embargo ya me siento distinta, me siento como una nueva criatura. No soy perfecta, no me equivoco un montón y voy para atrás y me caigo y Cristo me levanta. Pero es increíble porque en los momentos donde tú te sientes más débil, te sientes más perdido, es cuando Él justamente puede mostrarte su misericordia, su gracia y su grandeza. Es donde Él puede obrar. Cuando tú dices: "Ya, me rindo, no puedo más", es el mejor momento, porque es cuando dice Dios: "Ahora sí, yo voy a intervenir", ¿no? Entonces, bueno, pues, quiero de verdad darles la más cordial bienvenida a este espacio. Yo sé que he hecho como una
un resumen de lo que es mi vida, pero si se quedan y siguen viendo cada capítulo, van a ir conociendo más de mí, pero sobre todo, yo no quiero ser lo relevante del podcast. Evidentemente, mi testimonio me va a acompañar porque sí, como lo dice justamente la profeta Mariana, nuestro testimonio es poder, porque el testimonio es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, yo quiero que en este espacio las personas puedan encontrarse con Dios, que pueda yo a lo mejor ayudar a sembrar una semilla que pueda florecer, que a lo mejor te acerques a una iglesia, que a lo mejor abras tu Biblia, que dobles tu rodilla y ores, ¿no? Yo les cuento que cuando yo estaba en ese momento tan bajo en mi vida, ¿no? Bajo, por decirlo de alguna forma, no porque sea bueno o sea malo, sino en ese punto de mi vida, yo me acuerdo que cuando ya llego a RN, em, me acuerdo que yo le digo: "Es que yo no tengo fe". O sea, me dicen que tengo que creer en Dios, pero yo no tengo fe. Y me acuerdo que la pastora Ana Yeli me dijo: "Pide fe". Y yo así, y se los cuento así, ya saben cómo soy, yo soy muy transparente. Y yo entonces me acuerdo que yo me di un encerrón, literal, en mi cuarto, puse mi almohada, porque el piso estaba muy duro, ¿no? Y me arrodillé y empecé a orar y yo dije: "Señor, pues, ¿qué tengo que orar contigo, no? No te veo, no te siento, ¿dónde estás?", ¿no? Dame una señal, dame fe, porque además es importante saber que la fe es dada por gracia, o sea, por más de que queramos convencer a la gente de: "Oye, mira, este es mi testimonio", no s la fe es dada por gracia. Y yo me acuerdo que estaba tan quebrantada que yo le dije: "Señor, dame fe". Y todos los días empecé a orar a la misma hora y yo le decía: "Señor, dame fe". No tengo fe, la verdad, o sea, literal, o sea, yo fui real, o sea, le dije, porque aparte Dios sabe todo, o sea, a veces tenemos la fantasía de que lo podemos engañar, pero no podemos, o sea, ella conoce tu corazón mejor que nadie, porque Él lo creó. Entonces, me acuerdo que yo oraba y decía: "Señor, dame fe, no tengo, no creo, dame fe, quiero creer". Y ahí empezó la historia con mi Padre Celestial. Ahí empezó, porque se empezó a entretejer y él empezó a que esa semilla empezara a florecer y empezar a crecer. Y ahora yo creo que sigo en el primer amor. Yo oro para que ese primer amor nunca se me vaya, porque yo siento el fuego, el deseo de aprender más de él. Me encanta porque yo sí me siento, ¿no? La mujer del pozo. Yo a todo mundo le quiero hablar de Dios y yo quiero predicar a todo mundo. Yo quiero que todo mundo conozca a Dios porque es lo mejor que me ha pasado. Y por eso es este espacio, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor tú te sientes así, porque además, bueno, yo vengo de una familia de personas de ciencia, todos en mi familia son médicos, y tengo ingenieros y médicos, o sea, lo más racional que puede haber, ¿no? Entonces, yo venía de ese contexto, entonces, sin embargo, puedes empezar a entretejer una historia con Dios y puede ser completamente maravilloso si tú así lo permites, ¿no? Entonces, eh, pues, están todos cordialmente invitados a seguirnos viendo. Me va a encantar, saber de qué temas quieren hablar. Si quieren escuchar, algo en particular, háganmelo saber, para que estemos en contacto. Si que alguien quiere compartir un testimonio y a lo mejor hay una persona increíble a la que podemos entrevistar, por favor, hagan ahí la conexión para saber y sugiéranos qué es lo que quieren escuchar, de qué más quieren hablar. Si tienen dudas también, o sea, porque quiero que sea un espacio en donde realmente las personas que sean nuevas en Cristo también puedan encontrar como respuestas, ¿no? O sea, cosas que a veces ni te imaginas, pero así como, ¿por qué hay diferentes tipos de Biblias? ¿Qué es un devocional? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué significa la palabra ministrar? O sea, como quiero que sea un espacio en donde no tengamos pena y realmente podamos todos aprender y seguramente vamos a ir creciendo juntos. Entonces, pues los espero para el próximo episodio. Estoy muy feliz de ya retomar este espacio. Mi nombre es Sandra Arcos. Mis redes sociales por aquí las vamos a compartir. Y bueno, esperen el próximo episodio porque vamos a tener una súper invitada. Gracias. Bye.